Bueno, hermanos, un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. No tengo ningún problema con la introducción que me hizo mi hermano porque el Señor usa lo que no es, así que la gloria es del Señor. Cuando Él utiliza un vaso roto como yo. Así que les invito a que oremos al Señor y vayamos a su palabra. Me voy a poner un cronómetro. Hola. No vi ningún reloj atrás, así que me voy a poner un cronómetro para no... Si no me van a ver con cara de hambre, ¿a qué hora terminamos, no? Bueno, vamos a orar al Señor y comenzar. Señor, tú eres bueno. Como cantábamos hoy, Señor, tu amor es fiel. Porque en esta mañana nos has permitido abrir nuestros ojos, Señor. Porque tú eres un Dios que se compadece de los pecadores que se arrepienten y se vuelven a Él. Yo te ruego que en esta mañana, Señor, obres por medio de tu Espíritu en mi corazón y en el corazón de todos nosotros, Señor. Te ruego que por favor hagas en todos nosotros lo que ningún ser humano puede hacer, lo que ningún predicador puede hacer, y es transformar el corazón, Señor. Solo el Espíritu de Dios puede usar su palabra inspirada para penetrar en lo profundo de nuestros corazones, para convencernos de pecado, para traer salvación, para traer santificación a nuestras vidas. Señor, yo te ruego que obres en cada uno de nosotros, Señor, por tu Espíritu, para tu gloria. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Efectivamente, los icebergs se acercaban. A las 19:30 horas, el Titanic había recibido 5 avisos de buques cercanos. El operador de radio Marconi Jack Phillips tomó nota de un mensaje detallado del barco en que se señalaba la ubicación de, cito, una densa capa de hielo y un gran número de icebergs. Pero Phillips, ocupado de enviar mensajes personales de los pasajeros, no se lo mostró a ningún oficial. A las 22:55, otro barco, el Californian, comunicó por radio que se había detenido por completo en medio de un denso campo de hielo. Ninguno de estos mensajes comenzaban con el código crucial que habría obligado a Phillips a mostrárselo al capitán Smith. Y Phillips no estaba de humor para interrupciones. La señal eléctrica del Californian estaba tan cerca que casi ensordecía a Phillips, y él respondía por radio: cállate, cállate, estoy ocupado. Un rato después, el operador de radio del Californian cerró su turno por la noche y ya no envió señales. El capitán Smith desoyó las advertencias de la formación de hielo y decidió no reducir la velocidad. Mientras el Titanic avanzaba, los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee se asomaron a la oscuridad. Justo antes de las 11:40, Fleet vio algo más negro que el mar delante de ellos. A medida que el barco se acercaba, se dio cuenta. Hizo sonar 3 veces la campana de alarma y telefoneó al puente. ¿Qué has visto?, le dijeron. Iceberg, justo adelante, respondió Fleet. En el puente, el primer oficial, William Murdoch, tiró de la manivela del telégrafo de la sala de máquinas para parar y emitió la orden de virar a la izquierda.
Murdoch ordenó también máxima velocidad a popa para intentar evitar el hielo y luego pulsó un botón para cerrar las puertas de todos los compartimentos herméticos. Durante más de 30 segundos contuvieron la respiración. En el último momento, la proa del Titanic giró a babor y la montaña de hielo se deslizó por el costado de estribor. La flota pensó que el barco había escapado. Pero un iceberg es más de lo que se ve en la superficie. 9/10 partes de un iceberg se ocultan bajo la superficie. Y toda la masa submarina del iceberg perforó las planchas del casco de estribor del Titanic. Muchos pasajeros no notaron el impacto, pero los que estaban en proa supieron que habían chocado con un iceberg porque cayeron trozos en la cubierta de pozo. El 15 de abril de 1912, a las 2:20 de la madrugada, el Titanic desapareció bajo las heladas aguas. Todos los que no habían encontrado un asiento en el bote salvavidas se hundieron. El chaleco salvavidas a tales temperaturas no servía absolutamente de nada. Más de 1.500 personas, desde el más rico hasta la clase más trabajadora, se ahogaron o murieron de hipotermia rápidamente. Los que lograron llegar a algunos botes salvavidas, la ayuda estaba en camino. Mientras se hundía, el Titanic pudo ponerse en contacto con el RMS Carpathia, que llegó alrededor de las 4 a.m. para rescatar a los 705 supervivientes del Titanic. Calculo que la mayoría de nosotros conoce la historia. El Titanic fue arrasado por una tragedia que pudo haberse evitado oyendo las advertencias del peligro. Más de 1.500 personas perdieron la vida. Las advertencias en sí mismas son para resguardar la vida y deben ser oídas. Las advertencias son una muestra de compasión para evitar la tragedia. Las advertencias están ahí para nuestro bien, no para nuestro mal. El profeta Jonás lleva un mensaje que en 40 días Nínive será arrasado. ¿Escucharán la advertencia? ¿Harán algo para evitarla? ¿Prestarán atención a quien habla o como el jefe de comunicaciones dirán, cállate, cállate, estoy ocupado? ¿Prestarán atención a quien les habla? Y otra pregunta, ¿qué espera aquel que da la advertencia? ¿Qué espera aquel que habla? ¿Es para mi bien o es para mi mal tal advertencia? Acompáñenme en sus Biblias a Jonás, capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Jonás. Yo voy a estar leyendo de la versión NBLA. Dice así la palabra del Señor, Jonás, capítulo 3. Está antes de Mateo, pero no tan rápido, porque se pasan. Jonás, capítulo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios
y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, lo siguiente: ni un hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, la verdad simple que este capítulo nos deja, y que si se acuerdan una sola cosa al irse de esta mañana, yo voy a estar muy contento, y es lo siguiente: Dios se compadece abundantemente del pecador que se arrepiente y se vuelve a Él. Dios se compadece abundantemente del pecador que se arrepiente y se vuelve a Él. El título de este sermón es Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Y voy a dividirlo en tres partes. Versículo 1 al 4, un mensaje de juicio. Versículo 5 al 9, un pecador que se arrepiente. Y versículo 10, una compasión abundante. Jonás recibe una nueva oportunidad de parte de Dios para cumplir con la tarea que se le había encomendado. Si ustedes han visto en el capítulo 3, versículo 1, dice que la palabra del Señor vino una segunda vez a Jonás. Y yo asumo que muchos han leído el libro de Jonás, pero si no han leído el libro de Jonás comienza con Dios diciéndole a Jonás que vaya a Nínive a predicar la palabra. Jonás dice, no quiero, y se va en la dirección opuesta. Huye de la presencia de Dios. Eso es algo que se repite mucho en el capítulo 1. Él huye de la presencia de Dios, pero huir de la presencia de Dios es como huir del aire. Cuando llegas te das cuenta que también está ahí. Entonces Jonás se embarca y una gran tormenta en medio del mar, y Jonás sabe que tiene que ver con él. Finalmente los marineros lo echan al agua, Jonás está a punto de morirse y dice que Dios rescata de la fosa su vida. Se mueve a misericordia y compasión de parte de Jonás, lo traga un pez y lo escupe 3 días después en tierra firme. Cuando Jonás se levanta en su arrepentimiento, cuando Jonás se levanta decidido ahora a hacer la voluntad de Dios, Dios le da otra oportunidad y le dice, ahora, nuevamente la palabra del Señor vino a Jonás, ve a Nínive. Hermanos, cuando miramos el libro de Jonás, los 4 capítulos, el protagonista del libro de Jonás no es Jonás. El protagonista del libro de Jonás es Dios, y en especial su compasión y su misericordia, que brillan con fuerza a lo largo de todo el libro. Lo que más se ve a lo largo de todo este libro es la compasión abundante de Dios. Con marineros, con Jonás, con Nínive, a lo largo de todo este libro. Dios en su amor va detrás de Jonás en su rebeldía y busca que Jonás vuelva a él, abandonando la dureza de corazón. Jonás clama a Dios, Dios lo fortalece y lo ayuda, pero Dios no lo desecha. Ahí tenemos un principio de cómo es el carácter de Dios. Jonás la había embarrado, pero cuando Jonás se arrepiente, Dios no le dice, bueno, ahora vete a tu casa, nunca más quiero saber nada de ti. Por el contrario, Dios le da una segunda oportunidad. Dios restituye la inicial encomienda que le había dado. Ve a Nínive y predica el mensaje que yo te diré.
¿Qué mensaje? ¿Cuál es el mensaje que llega por telégrafo a Nínive? Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Interesante mensaje evangelístico, ¿verdad? Un mensaje de juicio. En 40 días, Nínive será arrasada. Por si no lo sabés, Nínive era una ciudad muy grande, era la capital del imperio asirio. Nos dice el texto que se tardaban 3 días a pie en recorrerla. El capítulo 4 nos menciona que hay 120.000 personas que vivían en esa ciudad. Para este tiempo histórico, Nínive es una gran ciudad, es un imperio pagano, es un imperio malvado, que era un natural enemigo de Israel, pero todavía no había conquistado Israel, el reino del norte. Eso va a ocurrir más adelante. Jonás no quiere saber nada con ir a predicarle a los ninivitas. Pero Jonás va en su arrepentimiento en el capítulo 3 y proclama la palabra del Señor. Y esta palabra del Señor es un mensaje de juicio. Se le da a Nínive 40 días y será arrasada. Sodoma y Gomorra, si ustedes recuerdan, habían recibido juicio de Dios en su momento, en el libro de Génesis. Fuego y azufre llovieron del cielo, destruyendo estas ciudades perversas. Sin embargo, ningún profeta había sido enviado a esas ciudades, sino que Dios libró al justo Lot, teniendo compasión de él y de su familia. ¿Ustedes recuerdan cuando los ángeles fueron a visitar a Lot y le dijeron que reúna a su familia y huya de la ciudad? Y cuando Lot le dice a sus yernos que había un mensaje de advertencia, que había un juicio inminente, ¿qué hacen los yernos de Lot? Se burlan. Estás loco. Mirá que va a ocurrir eso. ¿Cómo va a llover fuego y azufre del cielo? Si has leído tu Biblia, conoces el resto de la historia. Sodoma y Gomorra fueron destruidas al siguiente día. La palabra de Dios, cuando se enseña fielmente, debe hablar del juicio de Dios por los pecados de los hombres. El castigo por el pecado, según las Escrituras, es una muerte eterna, separados de Dios en el fuego del infierno. Y es imposible para vos o para mí librarnos del juicio, porque ninguno de nosotros puede borrar sus pecados, y aunque te esfuerces en sobremanera de vivir una vida correcta, jamás podrás borrar el pasado, tus pecados pasados, y jamás podrás evitar al menos pecar una vez. Por lo tanto, si vamos a decir la verdad y honrar lo que es recto, la Escritura enseña que el hombre pecador merece el juicio por causa de su pecado. Es un juicio inminente que viene a todos los hombres. Es un juicio también que viene a los ninivitas. Es un mensaje de juicio. Tienen 40 días para que eso llegue. Jonás fue fiel y fue valiente en predicar un mensaje de juicio a estos pecadores. Si nosotros reconocemos lo que era el pueblo de los ninivitas y los asirios, eran crueles, eran perversos. Imagínense ir al medio de la villa más dura o la favela más dura y comenzar a predicar juicio. En 40 días este lugar va a ser destruido. Probablemente hagas una cuadra y luego te fulminen. Dios bendijo a Jonás y guardó a Jonás. Y Jonás predicó por todo Nínive que esa ciudad iba a ser arrasada. Los ninivitas podrían haberlo asesinado, pero Dios guardó su vida y el mensaje fue anunciado. Los ninivitas habían provocado un adelanto del juicio de Dios, que es lo que había provocado Sodoma y Gomorra, lo que había provocado los que habitaban la tierra de Canaán. Era un adelanto del juicio de Dios que ha de venir sobre todos los pecadores. Pero Dios, en su compasión abundante,
y quiero que me presten atención, Dios les revela a ellos, a los ninivitas, que no eran su pueblo, que tenían falsos dioses, que eran perversos, les revela que habrá un juicio. ¿Qué tiene de maravilloso eso, verdad? Dios les revela que habrá un juicio y uno puede pensar, qué compasión, qué amor, qué misericordia hay en el mensaje de Jonás. ¿Dónde está la compasión en predicar que en 40 días serán arrasados? ¿Dónde está la compasión en predicar el mensaje a las personas pecadoras que no conocen al Señor? Decirle, va a haber un juicio final donde todos van a ser juzgados. ¿Dónde está el amor y la compasión en eso? El punto es, ¿quién es el emisor de ese mensaje? Si ustedes leen el libro de Jonás, verán que Dios muestra vez tras vez que Él es un Dios compasivo. Cuando Él decidió revelarse a Moisés en el libro del Éxodo, ¿qué se reveló? ¿Qué dijo? Dios es un Dios airado. Sí, luego. Pero ¿qué fue lo primero que Dios escogió mencionar? Que Él es clemente y compasivo. Que el Señor es clemente y compasivo. Entonces, un mensaje de juicio se convierte en un mensaje de compasión cuando viene de parte de un Dios compasivo. Saber que van a ser arrasados, saber que habrá un juicio, es algo muy bueno. Y uno puede pensar, este hombre se volvió loco. Es muy bueno saber que habrá un juicio. Es muy bueno saber que hay 40 días para ser arrasados. ¿Por qué? Porque el que nos está avisando eso es un Dios compasivo. Quiere decir que, ¿qué hay? ...40 días y llega el juicio. ¿Qué tiene Nínive? Tiempo. ¿Tiempo para qué? Dios quería obrar algo maravilloso como muestra de su compasión. Cuando Dios da un mensaje de juicio, eso es una muestra de compasión. Porque Dios es un Dios compasivo. Y porque eso nos da una ventana de tiempo, ¿para qué? Para responder a ese mensaje. Si te enterás que tenés un tumor o un cáncer y le preguntás al médico, ¿cuánto me queda? 6 meses. ¿Qué puedo hacer? Bueno, acá hay un montón de cosas y bueno, hagámosla. Saber que te podés morir de acá a 6 meses te da una ventana de tiempo para hacer algo, para ver si acaso se puede revertir ese proceso. Dios es un Dios compasivo y el hecho de que Dios le anuncie al pecador que habrá un juicio por su pecado es una oportunidad de gracia para el pecador que se vuelva a Él. Y eso tiene sentido porque, como dijimos al principio, Dios se compadece abundantemente del pecador que se arrepiente y se vuelve a Él. Y Jonás lo sabe. Y por eso Jonás en primera instancia no quiere ir a Nínive. Porque Jonás sabe cómo es el corazón de Dios. ¿Y qué hicieron los ninivitas? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Un pecador que se arrepiente, versículos 5 al 9. Los ninivitas hicieron lo que debía hacerse. Dice el texto, los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor al menor de ellos. Ellos hicieron lo que un pecador que oye el mensaje de juicio debería hacer.
humillarse, arrepentirse y clamar a un Dios compasivo que oye a aquel que clama a Él en la angustia. Clamar a un Dios que se compadece del pecado, del pecador que se arrepiente y se vuelve hacia Él, es algo que tiene todo sentido. ¿Qué hacen los ninivitas en primera instancia? Creen en Dios. Creen a Dios. Le creen a Jonás. Creen que este profeta de un Dios que no es de nuestro pueblo dice la verdad. Le creen al mensaje de juicio. Creen que ese mensaje de juicio es verdadero. Nadie se va a arrepentir de sus pecados y va a creer en Jesucristo para su salvación si primeramente no ha creído que el mensaje de juicio es cierto. No ha creído que necesita ser salvado, no ha creído el mensaje del Evangelio. El primer paso para recibir el perdón de mis pecados es aceptar que lo necesito. Jesús era un experto en usar la ironía con aquellos que eran soberbios con Él. A los fariseos Jesús les dijo, ustedes, parafraseo, no se preocupen, he venido a buscar a quienes, a los enfermos y no a los que están sanos, a los pecadores para llamarlos al arrepentimiento y no a los justos. Pero ¿cuál es el problema con esas declaraciones de Jesús? Que no hay ningún justo y que no hay ningún sano, que todos necesitan arrepentirse y que todos están enfermos por el pecado y necesitan un médico. El primer requisito para recibir el perdón es entender que lo necesito, es aceptar lo que Dios dice sobre mi condición delante de Él y que no hay nada que yo pueda hacer en mis propios méritos para resolver eso. No hay nada que yo pueda hacer para remediar mi condición delante de Dios. Los ninivitas creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Esto es una imagen de arrepentimiento, de humillación, de dolor por el pecado. El cilicio en Medio Oriente, en este tiempo cultural, era una vestimenta áspera e incómoda, normalmente fabricada de piel de cabra, que se colocaba, quitando los vestidos normales, se colocaba en contacto a la piel como una señal de humillación y dolor externo que reflejaba un dolor interno. Imagínense con 40 grados de calor, llevar una piel de cabra picándote toda la piel durante todo el día, pero mostrando así tu dolor y tu humillación. Y también ayunando, que era una práctica de demostrar la angustia y la humillación. Hay una imagen muy fuerte en este capítulo. El rey de Nínive se levanta de su trono de exaltación, se saca su manto, se pone cilicio y se sienta en cenizas. No había lugar más alto en Nínive, pero ante escuchar el mensaje de juicio, aquel que se sentaba en lo más alto de Nínive se humilló hasta lo más sumo. ¿Qué buscaban los ninivitas con esto? Dios no le pidió que hagan eso. Dios no le pidió a los ninivitas que se humillaran, ayunaran e hicieran todas estas cosas. Dios no le pidió al rey que él se humillara y dejara su trono y sus vestimentas reales. ¿Qué buscan los ninivitas con esto? Dios les dijo, en 40 días va a haber un juicio, Nínive será arrasada. ¿Qué quieren los ninivitas? ¿Para qué hacen todas estas cosas? ¿No tiene sentido? ¿O sí tiene sentido? Depende delante de quién lo hagamos. Versículo 9, ¿qué dice? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Quizás
Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva de lo que Él ha dicho que nos hará. Quizás si nos humillamos y ayunamos delante de Él, quizás se vuelva. ¿A qué están apelando? ¿A su justicia? ¿A sus méritos? Están apelando a la compasión y a la misericordia de Dios. ¡Wow! Cuando hay un mensaje de juicio inminente y cuando nos sabemos pecadores delante de un Dios justo, lo único que nos queda es arrojarnos en esperanza a la compasión y a la misericordia de Dios. Ellos se arrepienten porque esperan que Dios se compadezca de ellos y los libre de su juicio. La esperanza del rey y de todo el pueblo es que quizás Dios pueda ser movido a compasión y librarlos del juicio. Y qué buena noticia para los ninivitas. ¿Quién es el que se sienta en el trono del universo? ¿Quién es el Dios que gobierna? Es un alivio para el pecador. Si vos sos un pecador sin Cristo en esta mañana, es un alivio para tu alma que aquel que reina sobre todo el universo y aquel que es juez es compasivo. El pecador tiene razones para temer cuando el juicio es anunciado por un Dios tirano, cruel, vengativo y soberbio. Para un Dios que cuando alguien se arrepiente dice, ahora venís a mí, te fulminaré, te arrasaré. Pero es un alivio para el pecador que se arrepiente, saber que Dios es compasivo y que se compadece abundantemente del pecador que se arrepiente y se vuelve a Él. Las Escrituras nos dicen qué es lo que Dios hace cuando un pecador se arrepiente. Lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Isaías 55, versículo 7, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Cómo recibe Dios al pecador que se vuelve a Él? Con compasión, con perdón. Esa es una buena noticia para todos nosotros. Dios es compasivo con el que se arrepiente. El capitán de los marineros en el capítulo 1 y el rey de Nínive en el capítulo 3, ambos pensaron que quizás recibirían compasión si clamaban a Dios. El capitán en el capítulo 1, verso 6 dice lo siguiente: el capitán se le acercó a Jonás y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y el rey en el capítulo 3, quizá Dios se vuelva y no perezcamos. ¿Y cómo respondió Dios al arrepentimiento de Nínive? Versículo 10. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios se compadece abundantemente de los pecadores que se arrepienten y se vuelven a Él. Ese, querido hermano, querido amigo, es el Dios de las Sagradas Escrituras. Dios perdonó a Nínive al ver su arrepentimiento. Dios se compadeció de Nínive al ver su humillación. Dios no actuó con crueldad al ver al pueblo humillado. Bendito sea nuestro Dios, que Él es amplio en perdonar cuando los pecadores se arrepienten y se vuelven a Él. Ahora una pregunta para todos nosotros, de examen. ¿Quién se pierde
de la abundante compasión de Dios. ¿Quién se pierde de la abundante compasión de Dios? En otras palabras, para los niños, ¿quién se pierde el regalo? El que no lo agarra. ¿Quién se pierde? ¿Qué pecador se pierde la abundante compasión de Dios? El pecador que no quiere arrepentirse. Fíjense lo simple que es esto. El pecador le espera un juicio. Dios advierte del juicio. Y Dios es compasivo. Y Dios llama al arrepentimiento. Y el pecador se arrepiente. Y Dios es compasivo y lo recibe y lo perdona. ¿Quién pierde? Pero ¿quién se pierde el regalo? El que no lo recibe. El que no quiere arrepentirse. El que no quiere volverse a Dios. Saúl endureció su corazón tanto que terminó arrojándose a sí mismo sobre su propia espada. Faraón endureció tanto su corazón que terminó ahogado en el Mar Rojo. Esaú endureció su corazón, rechazó la primogenitura y rogó una bendición con lágrimas. Judas endureció tanto su corazón que terminó ahorcándose de remordimiento. Todos hubieran recibido compasión abundante de haberla pedido, porque Dios se compadece abundantemente de los pecadores que se arrepienten y se vuelven a Él. Dios tuvo compasión de Saulo de Tarso, Dios tuvo compasión de David, Dios tuvo compasión de Sansón cuando en el último momento de su vida se vuelve a Él, Dios tuvo compasión de Zaqueo, Dios tuvo compasión de Pedro. Dios tiene compasión de los pecadores que se arrepienten y se vuelven a Él. El libro de Santiago nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, dice Santiago, sométanse a Dios, resistan al diablo, huirá de ustedes, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamenten, lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Dios no tiene por qué hacer eso. Dios no tiene por qué exaltar al humilde. Dios no tiene por qué perdonar al que se arrepiente. Dios no tiene por qué recibir en compasión cuando alguien se vuelve a Él. Pero Dios es así. Dios es compasivo y misericordioso. Y Dios se compadece profundamente del pecador que se arrepiente a Él, como el padre pródigo que ve venir a su hijo que se gastó todo su dinero en prostitutas y lo recibe y celebra y se alegra y no le reprocha, sino que le muestra su amor compasivo. Nínive experimentó la abundante compasión de Dios al arrepentirse. Oyeron la voz del profeta Jonás y se volvieron a Dios. Oyeron la advertencia, el mensaje de Dios enviado por su siervo y se volvieron a Dios. Pero tiempo después, ya no un pueblo pagano, ya no un pueblo enemigo, sino el propio pueblo de Israel. Dios envía un siervo a llevar un mensaje también de juicio y de arrepentimiento. Y se negaron a escuchar a ese profeta de Dios. Uno mayor que Jonás. Y no se arrepintieron ni volvieron a Dios. Mateo 12:41, Jesús dice lo siguiente, escuchen muy bien. Los hombres de Nínive, ¿quiénes? Los nuestros, los del capítulo 3 de Jonás, los que estamos nosotros viendo. Jesús dice, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el día del juicio y la condenarán. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que va a pasar eso? Porque ellos, ¿quiénes? Los hombres de Nínive, se arrepintieron con la predicación de Jonás.
Y miren, dice Jesús, algo más grande que Jonás está aquí. En Nínive, Dios envió a su siervo. En el Evangelio, Dios envió a su Hijo. Dios se hizo carne y vino a traer un mensaje a su pueblo, y su pueblo lo rechazó. Jesús reprochó la dureza de corazón y la falta de arrepentimiento de los que aún oyendo su mensaje no se quisieron volver a Él. No era una nación pagana, era el pueblo de Dios. Los ninivitas van a condenar a esa generación porque ellos oyeron a Jonás y se arrepintieron delante de Dios. Ahora, en alguna de nuestras mentes puede ser que esté este pensamiento: qué mal los líderes religiosos, qué mal los fariseos. ¿Cómo no van a arrepentirse siendo Jesús quien les habla? ¿Cómo no van a arrepentirse ante el mensaje de la palabra de Dios? Voy a sacar ese pensamiento de tu mente y poner otro. ¿Y qué de vos? No pienses en los hombres de Nínive. No pienses en los líderes religiosos. Pensá en vos. ¿Y qué de vos? ¿Cómo respondés a la palabra del Señor? ¿Cómo respondés al mensaje de Dios con respecto a tu propio pecado? Porque cuando Jesús envió a sus discípulos, dijo que si rechazaban a ellos, no lo rechazaban a ellos, sino ¿quién? A Él. Por lo tanto, cuando estamos delante de la palabra del Señor predicada y expuesta, estamos delante del Señor mismo y debemos responder a Él. Y quizá alguno pensaría, bueno, yo no sería como los fariseos, si Jesús me lo dijera enfrente, entonces yo haría otra cosa. Ahora, cuando Dios te habla a través de su palabra, ¿cómo respondes? ¿Endureces tu corazón o ablandás tu corazón? ¿Rechazás el mensaje porque no querés soltar el pecado y no te querés arrepentir? ¿Rechazás el mensaje? ¿O te humillas y te arrepientes y vienes al Señor sabiendo que Dios es compasivo, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? O quizás serás señalado por los ninivitas. Ojalá nadie, y es mi oración, que nadie en este lugar sea en aquel día señalado por haber rechazado un mensaje mayor. Hermano y hermana, si has abrazado el Evangelio, si has creído en Cristo como tu Salvador y como tu Señor, entonces hay algo que nosotros sabemos. Si sos cristiano, hay algo que vos sabés. No te espera un juicio. Ya no hay juicio, ya no hay condenación para vos y para mí. ¿Por qué? Porque Cristo llevó nuestro juicio en la cruz. El juicio por nuestros pecados fue derramado sobre Jesús en la cruz. Él fue nuestro sustituto. Ya no hay condenación para vos y para mí. Pero la pregunta es, ¿acaso estás exento de arrepentirte y de volverte al Señor? ¿Acaso estás exento de escuchar sus palabras y humillarte? La realidad es que la vida del cristiano es una vida de constante arrepentimiento. Nuestra vida como cristianos debe ser cada día volvernos a Dios en arrepentimiento. Es volvernos a Dios como el hijo pródigo vuelve a su padre, porque constantemente nos encontramos comiendo las algarrobas de los cerdos. Constantemente vos y yo le creemos las mentiras al pecado.
Constantemente vos y yo hacemos cosas que sabemos que no son correctas delante de Dios. Y si creemos la mentira del pecado, nos escondemos. Pero si creemos las Escrituras, que Dios es un Dios compasivo, entonces venimos a Él. Me levantaré e iré a mi Padre. Hermano, no hay razón para que perseveres en el pecado y rechaces la invitación de la gracia de Dios. No sé si es tu condición la de que estás perseverando en algún pecado y no querés arrepentirte. Pero en esta mañana no hay ninguna razón para que rechaces la invitación de la gracia de Dios y la compasión de Dios. Si te volvés a Él, Él se compadece de vos. Si te volvés a Él, Él te perdona. Dios ya te mostró la compasión más grande, que es haberte salvado por medio de su Hijo. ¿No tendrá compasión hoy de vos y de tus faltas? ¿No cantamos a veces o escuchamos esa alabanza que dice: mis faltas son muchas y su gracia es mayor? Dios espera que nos volvamos a Él de nuestro pecado y Él nos va a mostrar su compasión una vez más. Y si no sos creyente y si no sos cristiano, entonces no rechaces la oportunidad de volverte a Dios hoy en arrepentimiento y fe. Porque hay una gran diferencia entre vos y los ninivitas. Los ninivitas sabían que tenían 40 días. Vos no sabés cuánto tiempo tenés. Vos no sabés si el juicio va a llegar hoy para tu vida, si el juicio llegará mañana. Porque las Escrituras dicen que está ordenado al hombre que él muera y luego venga el juicio. En el libro de Amós, en el capítulo 4, Dios confronta a su pueblo constantemente. Y cada vez que Él permitía circunstancias duras, disciplina a su pueblo, Dios dice: y no se volvieron a mí, y no se volvieron a mí, y no se volvieron a mí. Finalmente Dios dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Si no estás en Cristo, vos no sabés cuánto tiempo falta para encontrarte con Dios. Todos tenemos la condición de los ninivitas por naturaleza, estar alejados de Dios. Pero Dios se compadece del pecador que se arrepiente y se vuelve a Él. Dios expone el mensaje del Evangelio. El hecho de que estés en esta mañana, en este lugar, es una muestra de la compasión y el amor de Dios hacia tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Él ahora. Y Él tendrá compasión para recibir su compasión abundantemente. Aquel que quiere un regalo, extiende la mano para recibirlo. Entonces, si hay alguien sin Cristo, extiende la mano por la fe y pídele a Dios que te salve en esta mañana de tus pecados. Porque Dios libra del juicio venidero al pecador que se arrepiente y se vuelve a Él, que confía en su Hijo para el perdón de los pecados, que confía en el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón. Hermanos, no apaguemos el transmisor en esta mañana. No rechacemos la advertencia. Debemos oír la advertencia de volvernos de nuestros pecados, seas creyente o no. Vuélvete de tu pecado antes de que sea demasiado tarde. Porque Dios se compadece abundantemente del pecador que se arrepiente y se vuelve a Él. Oramos. Padre bueno, yo te ruego que ablandes todos nuestros corazones y que saques a la luz todos nuestros pecados. Que nos muestres con claridad los pecados que estamos abrazando y que no queremos soltar, Señor. Por favor, guíanos
Dios, con tu espíritu al arrepentimiento. Señor, guíanos a la convicción de pecado. Guíanos a mirar la cruz de Cristo y saber que por su sangre hemos sido lavados. Cómo hemos de jugar con el pecado, cómo hemos de comprar las falsas promesas del pecado, Señor. Concédenos el volvernos a vos en arrepentimiento, Señor, sabiendo que volvemos a un Padre amoroso, a un Dios compasivo que es amplio en perdonar, que no nos reprocharás nada, Señor, que no nos juzgarás si volvemos a ti, sino que nos recibirás con un abrazo de perdón. Yo te ruego, Señor, por todos los que estamos en este lugar, en esta mañana, que nos volvamos a ti del pecado, Señor. Que nos comprometamos a vivir una vida de arrepentimiento y a celebrar cada día que tenemos un Dios que se compadece del pecador que se arrepiente y se vuelve a Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.